Vamos a ir entonces al primero de los mensajes que el Señor nos envía esta noche en labios del obispo Juan Manuel Martínez, que está con nosotros, así que hoy le voy a pedir a mi hermano que nos acompañe y lo recibimos con un fuerte aplauso al obispo. Dios lo bendiga, hermano, bienvenido, adelante. Gracias, hermano. Gracias mi hermano, Dios los bendiga a todos, hermanos. Una alegría estar con ustedes esta noche y compartir algo tan importante como es la reflexión de la palabra del Señor. Para comenzar vamos a leer una porción de la Biblia en la cual vamos a estar meditando. Es Mateo capítulo 28. Siendo que esta noche hablamos de misión, de crecimiento integral, tenemos que ubicar el crecimiento dentro de lo que es la misión de la iglesia. Entonces, quiero que vean conmigo Mateo capítulo 28 y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 20. Cuando lo tengan se ponen de pie, hermano. Vamos a hacer esta lectura de pie, leyendo esta porción de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Así dice el Señor en su palabra: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos. Padre Celestial, nos reunimos aquí, Señor, porque estamos deseosos de conocerte a ti, conocer tu voluntad. Y tu palabra dice que tú no vas a dejar sin saciar a aquel que tiene hambre y sed de justicia. Por lo tanto, en esta noche te pido que sacies nuestra necesidad de poder ser saciados de tu palabra, nuestro espíritu sea saciado. A todos los que estamos aquí, Señor, sácianos, alimentanos, mi Señor. Danos a conocer tu misión, el propósito por el cual estamos aquí como iglesia, y que podamos tener el discernimiento por el Espíritu Santo. Nos humillamos delante de ti y nos ponemos a tus pies, Jesús. Enséñanos. En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La misión de la iglesia, aquí lo define este pasaje. Jesucristo está con los 11 discípulos. Eran 12, pero uno de ellos lo entregó. Y en este momento Él se dirige a los 11 que tenía. Y a estos 11 les hace ver qué es lo que Él espera de ahí para adelante. Él está por irse. Él está a punto de dejar la tierra y de dejarlos a ellos. Había estado por 3 años con ellos, ministrándoles, sirviéndoles, pero ahora Él tiene que irse según el plan eterno de Dios. Él había cumplido su parte y ahora Él tendría que irse. El Cristo resucitado les habla y entonces les comunica cuál es su proyecto, cuál es la misión que ellos tienen, qué tendrían que hacer de ahí para adelante. Y esa misión, debemos de decir que como iglesia siempre tenemos que autoevaluarnos para ver si estamos cumpliendo esa misión. Tenemos que decir, bueno, ¿estoy yo cumpliendo la misión del Señor? Continuamente tenemos que preguntárnoslo. Y luego también como congregación, ¿cómo nos evaluamos? ¿Estamos cumpliendo la misión de Cristo? Hermanos, debemos de decir que nuestro país es religioso, profundamente religioso, pero la verdad es que no conoce al Dios revelado según las Escrituras. Es un conocimiento muy superficial y cultural que se tiene. Se habla de Dios, pero no se conoce
al Dios de la Biblia que se revela en Cristo. Jesús ha dejado en misión a sus discípulos hasta que Él regrese. Nosotros los que estamos aquí somos discípulos de Jesucristo. Y por eso debemos de saber cuál es la misión. A los discípulos les dio esta misión, a los 11 que tenía en ese momento. Y luego, por medio de ellos, nos llega a todos los discípulos, nos llega esta orden, esta misión que Él nos pone. ¿En qué consiste, hermano? Esta misión no fue algo nacida solamente en Jesús, sino que es una misión que durará hasta el fin del siglo, como dice Él aquí, hasta el fin del mundo o fin del siglo. Pero todo comenzó desde el principio, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo proyectaron hacer en la tierra algo glorioso. La tierra no fue creada, digamos, sin propósito, sin sentido. Dios diseñó la tierra y diseñó crear a Adán. Él hizo a Adán con un propósito, con una misión. Le dijo: gobierna toda la tierra, sojúzgala. O sea que desde Adán Dios tenía una misión. Debido al pecado, Adán dejó la misión a un lado. Y entonces Dios comenzó a trabajar y llamó a Abraham. Lo llamó para que Abraham fuese el que llevara adelante la misión de bendecir todas las naciones de la tierra. Y luego constituyó su propia nación, que es Israel. Cuando viene Moisés, él lo que hace es establecer el pacto, la nación del pacto que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Eso era lo que Dios tenía como misión y les encargó a ellos: ustedes me serán un especial tesoro para bendición de todos los pueblos de la tierra. Eso era lo que Dios quería. Israel natural tenía que ser el pueblo que tenía esa misión y llevaba adelante la misión. Sin embargo, el plan de Dios era mucho más grande que eso. Vino hasta que Jesucristo llegó a la tierra, su muerte, su resurrección. La misión del pueblo aquel no podía ser sin el Mesías, sin Cristo, sin Jesús, el Cristo, el Mesías. Él vino en su primera venida, ministró, levantó un grupo de discípulos y a ellos los constituyó en el nuevo pueblo de Dios. Ellos fueron los que recibieron el nuevo pacto. El antiguo pacto con Moisés, ahora venía el nuevo pacto con Jesús. Y por eso tenemos la Santa Cena, la Cena del Señor, para recordar ese pacto, que somos un pueblo con el cual Jesús se ha pactado y ha dado su sangre por nosotros, nos ha elegido, nos ha llamado. Es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y ese es Israel y gentiles unidos en Cristo. Ya no hay diferencia. Israel y gentiles en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura. Y de esa manera nos constituimos en la nueva humanidad, el nuevo pueblo, esperando la segunda venida de Cristo hasta que Él regrese. Ahora, ¿qué es la misión que tenemos como Israel espiritual, como Israel de Dios en estos días, hasta que Jesús regrese, cuando Él vuelva y traiga el reino en plenitud sobre la tierra? Bueno, nosotros debemos de recordar que somos pueblo en misión. Somos un pueblo en misión, no somos un pueblo que estamos, aguantándonos mientras Jesús regresa. No, tenemos una misión que cumplir. Somos un pueblo al cual Dios le ha delegado, Jesús le delegó la misión de Él para que como iglesia avancemos por toda la tierra llevando adelante la misión de Dios. Yo quiero que le diga a su hermano que tiene cerca: hermano, tenemos una misión que cumplir en la tierra. Dígale esa verdad a su hermano: tenemos una misión que cumplir en la tierra. Así que usted está aquí ahora, hermano, y todos nosotros nacimos, no sé cuándo nació usted, pero cada uno tenemos una fecha de nacimiento biológico. Pero para entonces crecimos y nuestros padres quizás nos enseñaron algunas cosas de Dios. Pero la verdad, muchas veces no comprendemos para qué estamos en la tierra. Alguien dirá: bueno, yo estoy para estudiar, quiero ser un buen profesional, yo quiero salir adelante en la vida. Hace poco estaba preguntándole a unos jóvenes de nuestro colegio en 9º grado: ¿para qué están estudiando ustedes? O sea, ¿para qué estudian? ¿Y para qué van a ser profesionales? Y varios de ellos dijeron: bueno, porque tenemos que ganar dinero para comer y para todo eso. Sí, está bien, pues sí, porque hay que comer. Pero el asunto es: ¿cuál es la misión de la vida? Y estaba tratando de hacerlos pensar en por qué estaban en la tierra. Algunos dicen: bueno, yo estoy para tener una familia, ¿verdad? Y tener hijos, criar a los hijos. Y cuando ya crían a los hijos, ¿y ahora qué sigue? Nada, ahora hay que esperar que el Señor me lleve, ¿no? O sea, ya los crié, ya estuvo, ahora estoy esperando que el Señor me lleve.
como que no hay una misión, algo, una proyección que queremos lograr. Y a veces la iglesia no se ve como un pueblo en misión. La iglesia se ve como un pueblo que está en espera, punto. Está esperando y ahí se termina todo. Pero quiero recordarles que somos un pueblo en misión. Ahora, ¿cómo se describe esa misión? Y es lo que hemos leído en Mateo 28, 18 al 20. Ahí se nos describe la misión. Quiero que vean, por favor, hermanos, el versículo 19. Jesús les dice a sus discípulos, después de decirle, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora, escuchen por favor esto. La versión Reina Valera, ya la revisada, ya no dice haced discípulos, porque aquí quiero enseñarles algo importantísimo, creo yo. Algo que tiene que ver con el mismo original. Ahí no dice hacer discípulo, el verbo hacer en castellano no está en el original. Lo que dice es, por tanto, yendo, disipulen. En castellano no existe el verbo discipular, no existe. Usted lo busca, ¿verdad? En un diccionario de la Real Academia Española no lo va a encontrar porque no existe. Discipular, no existe. Por eso entonces el que traduce del griego le pone hacer discípulos, pero el original dice disipulen, o sea, yendo, y esto, el discipular está en un imperativo, disipulen. Ahora, ir en el original está como un gerundio, yendo, o sea, quiere decir estar continuamente yendo, hay que discipular. Y también está bautizando, y luego está también enseñando. O sea, hay 4 verbos. El verbo discipular, que es el verbo principal, el que está diciendo Jesús, disipulen las naciones. ¿Cómo lo van a hacer? Yendo, bautizando y enseñando. Yendo, bautizando y enseñando, en el proceso continuo, yendo, o sea, la iglesia nunca puede decir, bueno, ya tenemos bastante, ya un grupo dice, ya tenemos suficiente, ya no queremos. No, la iglesia siempre tiene que estar yendo. También bautizando se refiere al hecho de la gente que confiesa a Jesús como Señor y por lo tanto da testimonio público de que Él está bajo el señorío de Cristo y que Cristo ha hecho un pacto con Él. El bautismo lo que hace es hacer público y externo la experiencia interna con Jesucristo. Por lo tanto, aquí se habla de bautizar y luego enseñar. Es un proceso continuo de enseñanza. Nosotros, hermanos, somos discípulos del Señor porque estamos aprendiendo a obedecer los mandamientos. Somos discípulos que aprendemos a obedecer los mandamientos. Así que la orden principal es discipular. ¿Por qué? Porque toda potestad me ha sido dada. Las naciones ahora tienen que ser discipuladas. Los pueblos, las gentes tienen que ser discipuladas. ¿Qué significa eso? Extender la autoridad de Cristo por toda la tierra, discipulando a toda la gente. El discipulado lo que hace es extender la autoridad de Cristo. Él tiene todo poder, Él tiene todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuántos creen que Jesús tiene toda potestad en los cielos y en la tierra? Sí, Él tiene toda potestad. Pero ahora, ¿cómo se concretiza eso? A través del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Aprender a obedecer los mandamientos de Él. Para el discípulo, la palabra de Cristo es la autoridad final. Lo que dice Cristo es lo que realmente lo ha dicho el Rey y yo lo obedezco. O sea, es a través del discipulado que las personas se integran en ese gran proyecto de extender la autoridad de Cristo por toda la tierra. Así que el discipulado es una parte importantísima y es como se manifiesta la autoridad de Cristo en la tierra. Así que la iglesia se convierte, hermano, Dios diseñó la iglesia para que sean discípulos en misión. La iglesia, los creyentes, somos discípulos en misión. No somos
discípulos como gente que solo somos receptores de algo, sino que somos personas que Dios está usando para hacer avanzar su proyecto, su reino, su autoridad sobre toda la tierra. Tenemos una misión que cumplir y somos gente a las cuales, así como al Israel antiguo Dios le dio una misión, ahora a la iglesia Jesús le da la misión de discipular naciones. Esa es la misión que tenemos, discipular naciones. Quisiera recordar lo que la vez pasada ya enseñábamos, de que la diferencia que a veces hacemos entre creyente y discípulo es una diferencia, digamos, de nuestro propio siglo, pero que no está en la Biblia. El creyente y el discípulo en la Biblia es la misma persona. Creyente porque cree en Jesús, ha confesado a Jesús como Señor de su vida. Discípulo porque sigue a Jesús. Uno que cree en Jesús va a seguir a Jesús. El discípulo es un aprendiz, uno que está aprendiendo de Jesús. Somos discípulos, pero también somos creyentes. Somos creyentes y somos discípulos. Entonces, cuando hablamos aquí de discipular, es llevar más gentes a Cristo y enseñarles cómo obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Discipular naciones, por supuesto, no lo podemos hacer solo nosotros. Cada congregación debe tener este fuego en su corazón, este anhelo en su alma. Tenemos que discipular la nación entera, tenemos que discipular mucha gente. Cuando cada congregación se enciende con esta visión, entonces comenzamos a ser más y más discípulos. Hermano, cuando usted vino a Cristo, usted no vino en el vacío de que yo personalmente estoy bien con Dios. Usted vino a ser parte de un pueblo y ese pueblo es un pueblo que tiene una misión en la tierra. Dios lo escogió a usted para delegarle su autoridad para que usted ahora lleve adelante la obra del reino de Dios. Por eso entonces el Señor nos pone y somos como pueblo, la iglesia somos discípulos en misión, que llevamos adelante el propósito de Dios de manifestar su reino. Ahora, déjeme ahora llegar al punto del crecimiento. Porque el Padre diseñó a la iglesia para que fuésemos discípulos y esa es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es la que se ve a sí misma como la iglesia de Antioquía, que llegó, dice el capítulo 11 del libro de los Hechos, que llegó Bernabé y vio a la iglesia y dice que era una iglesia que estaba saludable, era una iglesia que estaba creciendo integralmente, había todo tipo de dones con ella, pero también tenían unas relaciones muy particulares, de tal manera que la iglesia dice que cuando la vio Bernabé, el capítulo 11, el libro de los Hechos, dice que él vio la gracia de Dios en la iglesia y cómo la iglesia crecía, y aún mientras él estuvo ministrando, más gente se añadió a la iglesia. Eso significa que aquella iglesia era una iglesia saludable, eran discípulos. Digo Antioquía, el capítulo 11, porque a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquella iglesia saludable se les llamó de apodo, se les llamó como un apodo. Estos son cristianos, estos son cristianos. ¿Qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo, pero también uno parecido a Cristo. Uno que se parece a Cristo. Entonces los discípulos, cuando están en una comunidad que se desarrolla saludable, cada vez se parecen más a Cristo, cada vez manifiestan más a Cristo. ¿Por qué? Porque están ellos en un proceso dentro de una comunidad saludable que tiene un crecimiento que es un crecimiento que lo vamos a ver esta noche, que es integral, un crecimiento integral. Entonces, la comunidad de discípulos, que ya la definimos, esa comunidad en misión, es la iglesia saludable. Cuando los discípulos dicen, estamos aquí, no importa lo que pase, no importa lo que venga, tenemos una misión que cumplir. Nosotros vamos a seguir adelante con la misión. Hermano, no importa lo que pase en la tierra, el Señor va a cumplir su misión a través de su pueblo, de su iglesia. Nosotros estamos en ese negocio de estar haciendo la obra del Señor. Así que, ¿qué significa esto, el crecimiento integral? Cuando la iglesia está saludable, hay crecimiento integral y por lo tanto se extiende el reino. Vamos a entrar un poquito, porque no quiero hablar tanto de la iglesia saludable, sino del crecimiento. Esta noche nos vamos a enfocar en el crecimiento.
El crecimiento integral. ¿Qué significa crecimiento integral? ¿Qué es lo que conlleva esto? Por lo menos bíblicamente hablando, tiene 5 grandes áreas ese crecimiento. Primero, es un crecimiento espiritual. Cuando la iglesia está saludable, los miembros de la iglesia, los discípulos en misión, crecen espiritualmente. Yo lo voy a describir dentro de un momento qué significa eso. Crecimiento espiritual. En segundo lugar, hay un crecimiento teológico y doctrinal. Eso lo dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice de que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todos también hacían oraciones, crecían espiritualmente. Era un pueblo que estaba orando, creciendo espiritualmente, pero también crecían en doctrina, en lo teológico. Tercer lugar, ministerial. Había un crecimiento en ministerio, cada vez servían más a las personas y se servían unos a otros. Cuarto, un crecimiento numérico. Dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Había un crecimiento numérico en la iglesia. Y por último, había un crecimiento misionero, que significa que la iglesia no se quedaba solo entre ellos, sino que cada vez había más y se extendían por todos lados. La iglesia estaba saludable. Ese es el crecimiento que queremos hablar esta noche. Queremos hablar del crecimiento integral de la iglesia. Mi participación será hablarles de 3 de estos aspectos: el espiritual, el ministerial y el misionero. Y luego nuestro amado hermano Roberto Martínez va a hablar de lo teológico y numérico. Así que vamos a hablar de estos tres aspectos del crecimiento. La Biblia nos habla, hermanos, de que el crecimiento debe ser en todo. Quiero que vean conmigo, antes de ir a la presentación, Efesios capítulo 4. Efesios, hermanos, por favor, capítulo 4. Efesios 4, versículo 14. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué idea le da al niño fluctuante? Uno que está arriba y está abajo, ¿verdad? Motivado y desmotivado. Hoy quiere ir al colegio, mañana a la escuela, mañana ya no quiere ir. Ahora está con todo emocionado y mañana está desanimado, no quiere. Hoy quiere alabar a Dios y al día siguiente, no, yo no quiero ir. Y el papá dice, pero si ayer dije yo, les dije a los hermanos que tú estabas bien motivado, que hasta un ejemplo, y ahora no querés, ¿verdad? Un niño fluctuante, ahora se quiere tomar una foto con todo el mundo y mañana no quiere. Y cuando uno le dice, mire hijo, mire, muéstrele a él cómo es que se canta aquí, ya no quiere cantar. Y se queda callado. Y entonces el papá dice, ay, hijo, ¿y por qué no cantas ahora? ¿No? Y ya no quieres. Entonces, un fluctuante, un niño que fluctúa en las emociones. Dice que ya no seamos de ese tipo de creyentes, que hoy estamos, mañana ya no estamos, hoy estamos, mañana no estamos, sino que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. ¿De qué cosa, hermanos? Del error. Hay algunos que arman el error y enseñan, pero están enseñando error. Vea versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces dice que crezcamos en todo. O sea que el crecimiento, hermano, no solamente lo debemos de evaluar en base a números. Los números deben de estar presentes, por supuesto que sí, pero el crecimiento es más que números. El crecimiento es más que números. De eso queremos hablar ahora, que tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra. ¿Estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Cómo? ¿En qué estamos creciendo? La iglesia tenemos que evaluar nuestra misión a la luz de la palabra. Y por eso estamos aquí esta noche, en esta reunión tan edificante. Entonces, vamos a ver el aspecto, en primer lugar, espiritual. ¿Qué significa crecer en lo espiritual? Hermano, veamos espiritual a qué se refiere. Crecimiento espiritual. Juan capítulo 17, versículo 1. Vean por favor cómo dice la escritura en Juan capítulo 17 y versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado.
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este capítulo 17 Jesús dice que lo que Él hizo con los discípulos que el Padre le dio, porque Jesús dice que los discípulos que Él tuvo, el Padre los había dado, le dice: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre a ellos. Ellos te conocieron a ti. Por eso ahora puedo irme, porque te conocen a ti, Padre. Ellos habían crecido en el conocimiento de Dios. El crecimiento espiritual se refiere principalmente en conocer más a Dios y a Jesucristo. Tener una relación creciente con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Crecer en comunión con el Padre y con el Hijo a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿estamos creciendo nosotros como iglesia? La pregunta sería: este año para mí yo estoy conociendo más al Señor. Ahora la pregunta es: ¿cómo conozco a Dios? ¿De dónde saco el conocimiento de Dios? ¿De dónde puedo encontrar quién es Dios realmente? Bueno, Dios no quiso que nos perdiéramos en eso, y Él se reveló en la Biblia. La Biblia es la autorrevelación de Dios. En la Biblia se nos revela Dios. No se nos revela nada más a los campeones de la fe, se nos revela al Dios que les dio a esos hombres de fe la fe. Se nos revela al Dios de la gracia, al Dios que ministra fe para que podamos tener fe y confiar en Él. Entonces, cuando uno va a la Biblia, uno tiene que decir: ¿realmente estoy conociendo más a Dios? Eso es importante, ese es crecimiento espiritual, conocer a Dios. Hermano, la razón por la cual estamos en esta tierra es para conocer más a nuestro Señor, conocerlo más a Él. Colosenses 1:10, miren lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y escucha esto: y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros no evaluamos esto en nuestra vida. ¿Qué conocí de Dios este año? ¿En qué manera me doy cuenta que Dios me iluminó con algo más de quién es Él? ¿Qué supe de Dios este año? En este mes, en esta semana, ¿qué he conocido de Dios? Días son contados. Dice que traigamos al corazón sabiduría, decía el salmista. Hermanos, conocer a Dios es la razón por la cual estamos y hemos sido creados. Somos para conocer a Dios. Existimos para conocer a Dios. Es la razón de nuestra vida conocer al Señor. Conocer al Padre, al quien Él ha enviado, a Jesucristo, teniendo comunión con el Espíritu Santo. Conocer a Dios. Ahora, hermanos, hemos leído Efesios 4:13, ¿verdad? Pero ahora quiero que vean 2 de Corintios 2:14. Vean que este pasaje para mí sí es, en cuanto al conocimiento del Señor, es una tremenda bendición. Y yo me estaba evaluando a la luz de este pasaje. 2 de Corintios 2:14. ¿Cómo me puedo evaluar en cuanto a esto? Dice, versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos son vencedores en este lugar? ¿Nos lleva cada cuánto nos da triunfo el Señor? Siempre, siempre nos lleva en triunfo. Eso decía el apóstol Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, escuche, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿A dónde se manifiesta el conocimiento de Dios? En todo lugar. ¿A través de quién? De nosotros. ¿Por qué nosotros podemos dar a conocer a Dios? Porque lo conocemos a Él. Si crecemos en conocer a Dios, lo vamos a manifestar a los demás.
Si crecemos en conocimiento de Dios, en nuestro hogar se va a conocer más a Dios. Si crecemos en conocer a Dios, en nuestros trabajos se va a conocer más a Dios. No se va a conocer nada más una religión, hermano. No se va a conocer nada más una fórmula religiosa. Se va a conocer a Dios. Hermano, ¿no es esto lo que la gente anhela? Conocer a Dios. ¿Y cuál es el instrumento que Dios tiene para darse a conocer en la tierra? Claro, las Escrituras. Pero la gente no lee las Escrituras. ¿Dónde pueden ver a Dios ellos? En nosotros. Nosotros somos los portadores del conocimiento de Dios. Cuando avanzamos en nuestra vida cristiana, después de 1 año, 2 años, 3 años de ser cristiano, cada vez debemos de manifestar más la gracia del Señor, la paciencia de Cristo. Cada vez más tenemos que manifestar la justicia del Señor. Cada vez más debemos manifestar a Dios con nuestra vida. Cuando llegamos a 5 años y 10 años, no estamos desilusionados con Dios. Al contrario, cada vez más nos entusiasmamos con el Señor porque lo estamos conociendo más y más a Él. La vida cristiana conociendo a Dios es una vida de crecimiento continuo. No importa lo que pase. Pablo podía estar en la cárcel, pero no estaba derrotado. No estaba derrotado. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios y sabía que Dios estaba cumpliendo su plan a través de su vida. Y no importa lo que le pasaba, el olor del conocimiento se transmitía y los demás oían a Pablo hablar. No hablaba, hermanos, que le dijera unas grandes quejas. Pues esto me pasa por andar sirviendo a Dios en la cárcel, terminé. Y empezaba a quejarse. No, oían a Pablo hablando del Señor porque lo conocía y el olor del conocimiento se manifestaba. Por lo tanto, la iglesia tenemos que aprender y debemos de crecer en conocer a Dios. Es lo primero. El crecimiento espiritual significa, no, hermanos, escúcheme, no significa crecimiento espiritual avanzar en otro ministerio. Ya vamos a hablar de eso. Pero el crecimiento espiritual significa en conocer cada vez más a Dios. Conocer al Señor. ¿Conoce usted a Cristo cada vez más? ¿O usted se quedó con el Cristo, aquel que le predicaron hace tiempo? Si Cristo me lleva al cielo, punto. ¿O usted ahora está entusiasmado cada vez más conociendo a su Señor? ¿Sabe quién es Él? ¿Cuánto Él dio por usted? ¿Cómo Él se manifiesta a través de las Escrituras y cómo se manifestó en la cruz del Calvario? Una iglesia que conoce a Dios va a oler a Dios. Va a oler a Dios. Amén. Una iglesia que crece nada más en número va a oler a carne, porque no está Dios, no conocen a Dios. Puede ser que la idea sea crecer solamente en número. Claro, tenemos que crecer en número, lo veremos más adelante, ustedes lo verán. Sí, es importante eso, pero aquí estamos en el mero fundamento de todo lo que es el crecimiento. Hermanos y hermanas, si conocemos a Dios, todo lo que esté a nuestro alrededor va a percibir que Dios está vivo. ¿Por qué? Porque van a percibir que de nosotros salen conductas, actitudes, reacciones que son según Cristo nuestro Señor. Yo le pido a Dios y le digo: Señor, ayúdame. Te quiero conocer, Señor. Yo no quiero estar en la Biblia siendo un profesional de la palabra. Yo no quiero ser un profesional que hablo de la Biblia como cualquier otra cosa, un libro y me lo puedo y puedo relacionar versículos y todo. No, Señor, quiero conocerte a ti. Qué triste sería para mí que yo pudiera ser profesional para armar mensajes de la palabra y mi vida no refleja el carácter de Cristo. Qué triste, qué triste. Y más bien no sería triste, sino que sería una vergüenza y sería hasta condenación para mi vida. Porque ¿cómo puedo hablar de un Dios al cual no conozco? Un Dios que para mí es casi extraño. Mis hermanos y hermanas, el crecimiento en lo espiritual es el fundamento para todo lo demás. Si no crecemos en esto, la razón por la cual estamos aquí, hermanos, perdemos el sentido del verdadero crecimiento. Y podemos a veces hasta crecer económicamente, crecer hasta en las bendiciones de Dios y crecer en eso, pero hasta lo económico se convierte en un gran problema. Hasta lo económico se convierte en un gran tropiezo. Porque el crecimiento económico no es exacto
estrictamente sinónimo de bendición. Puede serlo, pero no siempre lo es. Pero lo que sí debemos de crecer es crecer en el conocimiento de Dios. Y ese es el crecimiento espiritual y es el fundamento de nuestro crecimiento en toda o en cualquier otra área de la vida. No solamente el crecimiento espiritual, hemos dicho que también, hermanos, tenemos que crecer. Otra área es el crecimiento ministerial. El crecimiento ministerial. Por supuesto, no podemos crecer ministerialmente o no vamos a crecer adecuadamente en el ministerio si no hemos crecido en lo espiritual. Más ministerio sin crecimiento espiritual es angustia. Se convierte en un problema serio para cualquiera. Más responsabilidad ministerial sin crecimiento espiritual, sin conocimiento de Dios, es un gran problema. Vean por favor Gálatas capítulo 5 versículo 13. Gálatas 5:13. Ahí vamos a encontrar algo de lo que es este crecimiento. Gálatas 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que dice servíos. Ministrar es servir, hermano. Ministrar es servir. Y aquí nos está llamando a servirnos como congregación, a servir a los hermanos. Porque tampoco es posible que alguien diga, mire, yo he crecido espiritualmente, yo me siento bien fuerte, yo he ayunado, yo he buscado a Dios, pero no tengo deseos de servir a mi hermano. También eso es equivocado. Cuando yo crezco espiritualmente, también entonces voy a tener mayor motivación e impulso y fuerza para servir a mis hermanos. Entonces, servir a nuestros hermanos. Mire cómo dice aquí el versículo. Dice, no somos libres para la carne, para hacer lo que nos venga en gana y decir lo que sea. No. Somos libres para servir. Somos libres para servir. Y yo quiero que no se le olvide esta expresión que es importante, que de la Reforma viene esta expresión, que somos libres para servir. Dígalo conmigo, somos libres para servir. Gracias, hermano. Somos libres para servir. Somos libres para ser siervos. Miren la paradoja. Gente libre que sirve. Jesús lo modeló. Él, el hombre, digamos, el más libre que puede haber existido. Sin embargo, digo, yo estoy entre ustedes para servirles. Y les lavó los pies. Libres para servir. Cuando alguien es libre, cuando alguien vive la libertad de Cristo, tiene mayor capacidad de servir. Se puede entregar. No está dependiendo de la reacción del otro, sino que está libre para servir. Entonces, aquí se nos habla de ser libres para servir. También en el capítulo 2, versículo 9, hay una parte interesante, que este servicio, que el apóstol Pablo dice que Jacobo, Cefas y Juan, lo leo, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nos acordásemos de los pobres, que sirviéramos a la gente en necesidad. El servicio no solamente es el servicio para cuando tenemos reunión, sino que también servicio a la gente necesitada. Esto es lo que dice que le pidieron Jacobo, Juan, Pedro a Pablo. Le dijeron, y a Bernabé, por favor no se vayan a olvidar de los pobres, sirvan a los pobres, ayuden a los pobres. Y hermanos, definitivamente como iglesia tenemos también que darnos cuenta que cuando hay algún tipo de pobreza y de dificultades, es porque lo más probable es que también Dios quiera probarnos a nosotros para saber cómo está nuestro corazón en cuanto a lo dadivoso que somos. Es decir, la pobreza también prueba nuestros corazones. Y no es cierto que todos seamos pobres. Realmente Dios nos provee de todo lo necesario para la vida. Dios es bueno con nosotros, hermano. Y podemos entonces compartir con el que padece necesidad. Entonces eso es también ministrar, sensible a las necesidades de la gente, sensible a las necesidades de nuestros hermanos.
ministrar a otros, servir a otros. Eso es parte del servicio, del ministerio. Cuando hablamos de ministerio, no hablamos solamente de predicar la palabra, lo cual es un ministerio importantísimo, central en la iglesia. Pero también hablamos del ministerio de todos los santos. Todos los hijos de Dios podemos ministrar, porque todos hemos sido llamados a servirnos por amor los unos a los otros. Así que todos podemos ministrar. Yo le aseguro que si usted, y creo que lo ha experimentado si usted ha caminado con Dios, cuando alguien está en necesidad, alguna enfermedad, y le comparten a usted, y usted ora, muchas veces Dios hace milagros a través de esa oración. Y Dios no espera que alguien venga, ¿verdad?, para orar, sino que Dios lo usa a usted para que usted ministre a otro. Así que esto también ¿qué significa crecer? Estoy creciendo en el servicio. Ahora nos preguntamos, ¿estoy sirviendo más este año que el año pasado? ¿Estoy con mayor entusiasmo sirviendo a mis hermanos, a los necesitados, a la gente que está en dificultades? ¿Le estoy sirviendo? Importante, porque esto también es un crecimiento. Es crecimiento también el servir a las demás personas. 1 Corintios 15:58, en el pasaje final en cuanto a ministerio, 1 Corintios 15:58. Mire cómo dice la Escritura, y esto nos da una tremenda esperanza. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y ahora escuche esto: creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cada cuánto tenemos que crecer en la obra del Señor? Así que hay que crecer en la obra del Señor. ¿Qué significa la obra del Señor? Crecer en servir a otros, crecer en ministrar a otros, crecer en ayudar a otros. Yo creo que todos debemos de evaluarnos. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Está realmente mi corazón gozoso porque me da el Señor el privilegio de servir a mis hermanos? Hermanos, evaluemos nuestra propia vida. Es crecimiento, es crecimiento. El fundamento es el conocimiento de Dios, pero también después viene la manifestación de servir a nuestros hermanos. Hay que crecer en eso también. La Biblia nos habla de crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo, escuche, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aunque a veces usted no ve inmediatamente el fruto, pero no es en vano. Dios va a dar respuesta, Dios va a dar fruto, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y si yo estoy sirviéndole a mis hermanos por la fe en Él, decir: Señor, yo le he servido a mis hermanos y voy a seguir sirviendo, en su momento Dios va a manifestar el fruto que Él tiene. Así que tenemos que crecer también en nuestro ministerio, cada vez haciendo más ministerio. Nosotros tuvimos el honor, quiero agradecer a algunos hermanos, un grupo muy lindo de hermanos que fueron de aquí de Peniel a la celebración de 25 años de Campamento de Dios, pero 10 años de la red de iglesias del reino, y nos acompañaron. Nosotros reconocimos a algunos hermanos que tienen, hermanos, 25 años de estar sirviendo, y lo están haciendo con entusiasmo, y lo siguen haciendo. Y ahora, pues por supuesto, la edad no les permite hacer todo lo que antes hacían, pero lo están haciendo, lo reconocimos, porque es un milagro que uno esté entusiasmado de servir, hermano. Es un milagro que uno se entusiasme por servir a los demás. A veces la gente no agradece, más bien a veces la gente critica. Ve, me hicieron eso y para nada. Y a veces la gente critica, pero es un milagro que uno mantenga el fuego de servir a los hermanos. Dios hace ese milagro. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Así que debemos de crecer en el ministerio también. Es la otra área de crecimiento que debemos tener. Y también, hermanos, la otra área que tenemos que desarrollar es la misionera. Crecimiento misionero. Una iglesia saludable, una iglesia de discípulos que están en misión. Una iglesia saludable dice: tenemos una misión que hacer. Por lo tanto, hablemos de misiones. Y yo sé que ustedes son un tipo de iglesia así, pero hermanos, no se pueden limitar y decir: ya tenemos bastante, ya tenemos suficiente. No. Es que debemos de seguir soñando con que no solamente alcanzar un sector, sino decir: Señor, ábrenos puertas donde tú quieras. Ábrenos puertas donde tú quieras llevarnos. Jesús hizo soñar a sus 11 discípulos y les dijo: miren,
van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los hizo soñar, van a discipular naciones, los hizo soñar. La iglesia debe estar soñando de seguir expandiendo el reino por toda la tierra. Y a lo mejor algunos puedan ser misioneros a otros lugares transculturales, pero aquí también en nuestro país. O sea, en otras palabras, la iglesia, por ser iglesia, ya es misionera. Tenemos una misión, somos discípulos de Cristo y por lo tanto tenemos que desarrollar el área misionera de la iglesia. Hechos capítulo 6, versículo 7. Vamos a ir a dos pasajes bíblicos para poder validar lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 6, versículo 7. Vean qué es lo que dice y lo vamos a comparar con el siguiente pasaje. Mire cómo dice, hermano. Dice, y crecía la palabra del Señor. Mire que crecía aquí la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes, que eran sacerdotes judíos, obedecían a la fe. Cuando crece la palabra, los discípulos se multiplican. Ustedes tienen que experimentar esto, hermano. Los discípulos se multiplican por causa del crecimiento de la palabra. ¿Dónde cuando dice crecía la palabra? ¿Dónde crecía la palabra? En los discípulos. Los discípulos cada vez tenían más palabra, podían hablar más la palabra, entendían mejor la palabra y por lo tanto comunicaban la palabra en todo lugar. Y de esa manera crecía la palabra. Pero dice que los discípulos se multiplicaban. Este es uno de los milagros más grandes del Espíritu Santo, multiplicar discípulos. Hermanos, el hecho de que ustedes estén aprendiendo la palabra, la meta del Espíritu Santo es anidar palabra, poner en el corazón palabra para dar a luz más discípulos. Porque los discípulos no son otra cosa más personas que están buscando obedecer la palabra del Señor. Entonces el número de los discípulos se multiplicaba porque crecía la palabra. Ahora quiero que vean el capítulo 16, versículo 5. 16:5. Vean por favor esta parte, hermano. 16:5. Hablando ya de la misión que estaban desarrollando, ¿no? Pablo, Timoteo, dice, versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas, que en el capítulo 15 explica qué ordenanzas son, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. ¿Cada cuánto aumentaban las iglesias? O sea, vea que cuando la iglesia es confirmada en la palabra, no solamente se multiplican discípulos, sino que como iglesia van cada día habiendo más y más y más iglesia. Esta iglesia es una congregación madre de iglesias. O sea, quiere decir que van a salir muchas iglesias de aquí. Deben de soñar que muchos de ustedes, hermanos, al crecer en la palabra, pueden ser los encargados en otros lugares de iglesias. Muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que toda la tierra sea llena del testimonio de Jesucristo. Toda la tierra. Las iglesias son comunidades de discípulos que mientras ellos comprenden que están en misión, se coordinan y trabajan y se proyectan. Dice aquí que las iglesias aumentaban en el número cada día. Aumentaban en el número cada día. Ese es un sueño hermoso que podemos tener. Señor, que aumentemos en número no solamente de discípulos, sino también de iglesias. Que cada día tengamos más y más iglesias. Y otra iglesia se abre ya. Y un diácono fue y plantó una congregación y ahora ya está funcionando esa iglesia. Hermanos, debemos de soñar con plantar más y más iglesias saludables, pero al fin congregaciones en diferentes partes del mundo. Yo espero, y yo decía a los hermanos que han salido para Estados Unidos,
que ellos van a veces diciendo, bueno, voy a ir a tener una mejor vida allá. Y yo les digo, decíamos hace unos días, vamos a preparar un paquete misionero, porque no va ya a tener mejor vida, va ya como misionero del Señor y tiene que trabajar en la obra del Señor. ¿Y cuál es la idea? Plantar más y más iglesias. Los discípulos al principio tenían clara la misión. Para ellos la misión era clara: multiplicarse como discípulos, formar comunidades que eran las iglesias, añadir iglesias en todo lugar. En cada lugar se añadía otra iglesia más. Esas iglesias se convertían en una extensión de la iglesia que los había enviado. Por lo tanto, esta es la manera que también tenemos para crecer. Hemos visto 3 maneras de crecimiento. Número 1, crecimiento espiritual. Número 2, crecimiento ministerial. Y número 3, crecimiento misionero. La iglesia, tenemos que tener esas diferentes formas de crecimiento para decir, estamos creciendo integralmente, estamos creciendo en todo, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Así que esta noche es una noche para evaluarnos. ¿Estoy creciendo espiritualmente? En otras palabras, ¿estoy conociendo más a Dios? Pero ¿cómo puedo evaluar eso? Yo puedo decir, sí, yo conozco más a Dios, pero ¿cómo puedo evaluarlo? La evaluación es, los que están a mi alrededor, ¿pueden percibir más a Dios, el carácter de Dios a través de mi vida? ¿Soy instrumento de Dios para bendición de otros? Hermano, esto es importante para nuestras vidas, para su vida. La iglesia que huele a Cristo va a darle gloria a Cristo. Y por lo tanto, en segundo lugar, va a crecer el ministerio, servirnos unos a otros por amor, porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Y en tercer lugar, vamos a plantar más y más iglesias, crecimiento misionero. Estas 3 áreas son importantes. Yo le quiero pedir que por favor, por un momento, le pida, Señor, ¿hay algo que debo corregir en mi vida para seguir creciendo? ¿Me he estancado, Señor? Y por favor, sepa que Dios está presente con nosotros en este lugar. Dios está aquí. Y Él quiere de usted una respuesta. Usted ha venido ahora a una vigilia, a un culto, pero lo más importante es encontrarnos con el Señor aquí. Y Él le dice, hijo, quizás no has estado creciendo como yo quería. No has permitido que yo me revele a ti. Te has quejado de cada cosa que te ha estado sucediendo. Y las circunstancias que vienen a la vida no vienen por nada. Vienen para que conozcamos más al Señor. Quizá no ha estado leyendo la Biblia como debe serlo. Decir, Señor, he leído la Biblia, pero yo la verdad no te he conocido. Señor, ayúdame. Esta noche es para pedirle al Señor. Dile, Señor, quiero conocerte más. Yo no quiero pasar mis días. Y cada vez, mientras va pasando el tiempo, me voy apagando más y apagando más. Y ya no le hallo sentido. Yo quiero estar entusiasmado contigo. Pero eso solamente viene como consecuencia de crecer espiritualmente. Así que esta noche le pido que incline su rostro y le pida, Señor, ¿quiere que cambie?